Comparte el enlace por WhatsApp. ¿Listos? Perfecto. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la presentación del trabajo Anonimización de datos, exploración, implementación y evaluación de técnicas para protección de la privacidad, la cual va a ser presentada por los señores José Enrique Jiménez Salazar y el señor Carlos Jonathan López Cabrera. ¿Quién empieza, por favor? Yo puedo empezar. ¿Tú eres? José Jiménez. José, adelante José, bienvenido. Van a tener alrededor de 8 minutos, una exposición clara, muy puntual. Sí, y luego de pronto alguna pregunta que tengamos. Adelante, bienvenido. Listo, perfecto. Bueno, entonces nuestro proyecto general se trata sobre un aplicativo, un pequeño prototipo de software para hacer el flujo de la anonimización de datos, ¿ok? Antes de cualquier análisis de datos, sea para algún modelo, etc. ¿Ya? Entonces nosotros aquí tenemos el índice de contenidos de lo que vamos a tratar. En este caso vamos a hablar de una pequeña introducción primero, los principales objetivos generales y específicos que nosotros tenemos en este trabajo. Como segundo punto, nosotros hablaremos sobre una revisión sistemática de la literatura, en el caso sobre las técnicas de preprocesamiento de datos que se van a utilizar, y también la metodología de desarrollo y el diseño y la implementación de nuestro prototipo de software. Ya, entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es el contexto. En la actualidad, digamos que la información o los artículos dedicados a técnicas de preprocesamiento de datos enfocadas específicamente en lo que sería en un paso previo para la anonimización de datos han sido, mejor dicho, dejadas muy de lado. No existen muchos artículos que traten sobre este tema. Más, ustedes sabrán, existen un sinnúmero de artículos dedicados sobre lo que es Machine Learning o para modelos, etc. Pero en este caso nosotros necesitamos técnicas específicas que nos permitan mantener la coherencia, mantener el valor de los datos antes de la anonimización. Por ello, el primer punto que tenemos es que existe una limitada disponibilidad de revisiones sistemáticas. Y como segundo punto, nosotros tenemos que en la actualidad no existe un software destinado a realizar este proceso, que tenga las características de, obviamente, que tenga una división por roles, que cada uno de estos roles disponga de actividades o de diferentes permisos, que tengan diferentes acciones dentro de la plataforma y que todo esto tenga, obviamente, su respectiva
sus respectivos logs. Por esa razón hemos destinado nuestro proyecto a enfocarnos en esos dos puntos. Obviamente en el primer punto, que sería el tema de una revisión sistemática que nos permita enfocar un estudio específico solo a técnicas que nos puedan servir para un paso previo a la anonimización. Y como segundo punto, crear un prototipo que nos pueda permitir todas estas características, o sea, utilizar tanto el preprocesamiento como la anonimización dentro de una aplicación. Eso. ¿Ya? Eso sería. ¿Ya? Sigamos. Perfecto. En este caso, nosotros vamos a hablar sobre lo que es, voy a hablar un poco sobre la revisión sistemática que realicé. En este caso, es un proceso organizado que sintetiza la información de varios artículos enfocados a un tema específico que yo estoy consultando. ¿Ya? Obviamente, nosotros utilizamos una técnica o una metodología para la revisión sistemática de la literatura, y entre todas esas existe la que es la de Clinchham-Chartres, que es especialmente utilizada en la rama de lo que es de ingeniería de software, ingeniería de computación, etc. ¿Ya? Esta metodología tiene tres partes principales, que serían el planning, el conducting y el reporting. ¿Ya? Cada una de estas voy a especificar sus pasos a continuación. Nosotros en el planning lo que hicimos fue la identificación de la necesidad, lo cual significa identificar cuál es la razón por la cual yo voy a hacer esta revisión sistemática. ¿Ya? Cuál es el punto, cuál es el valor agregado que yo voy a hacer con mi investigación a la documentación científica existente. Por consecuente, después de eso, nosotros realizamos lo que son las preguntas de investigación. El objetivo de estas preguntas es definir cuál es el fin de mi investigación que quiero encontrar. Entonces, se identifica este conjunto de preguntas que representan esa información en específico. A continuación, nosotros desarrollamos un protocolo de búsqueda, que es una estrategia de búsqueda en la cual nosotros definimos cuáles son los criterios de inclusión, criterios de exclusión y lo que serían los criterios de calidad, además de definir cuáles son los pasos que nosotros vamos a seguir. En nuestra investigación, nosotros obviamente fuimos filtrando primero por criterios de inclusión y exclusión, por título, por abstract, por lo que sería introducción y conclusión, y al final, obviamente, para los artículos que quedaron, como en este caso se diría finalistas, se utilizó estos criterios de calidad. Ya. En el conducting, que es la parte en sí, ya pasando al tema de la planificación, nosotros procedemos con este proceso. Por lo tanto, nosotros hacemos primero el proceso de búsqueda, ¿ya? El proceso de búsqueda pues se basa en generar una cadena de caracteres que nos sirva para poder encontrar los artículos para poder limitar los artículos que más nos sirvan para nuestra investigación. Después nosotros vamos con el tema de la selección de estudios primarios. Obviamente, después de haber encontrado los estudios más convenientes para nuestra investigación, nosotros los filtramos y después de eso hacemos lo que sería, en base a nuestras preguntas de los criterios de calidad que tenemos, definimos un puntaje para cada uno de estos, o sea, ya se hace una lectura comprensiva de cada uno de estos textos total y se define cuál entra dentro de nuestra investigación y cuál no. Y por último, se realiza lo que es el proceso de síntesis de esta información, en el cual pues obviamente se identifica y se extrae la información más importante y relevante para nuestro estudio, de todos estos estudios relevantes. En este caso, por ejemplo, en mi caso, encontré bastantes estudios relacionados con técnicas de preprocesamiento de datos, pero obviamente muchas de estas enfocadas a lo que es el machine learning, ¿okay? Por lo que obviamente habían técnicas de balanceo, técnicas de hot encoding, pero por ejemplo a nosotros nos servían mucho más técnicas que evitaran tanto la manipulación en la naturaleza de los datos. Por ejemplo, la transformación de categóricos para transformarlos en numéricos fue descartada. Ya. Al final, por ejemplo, en el reporting nosotros lo que hacemos es los mecanismos de diseminación y hacemos lo que es el formato del informe principal, es decir, nosotros ya encontramos, en base a nuestras preguntas principales que habíamos definido en el planning, identificamos los estudios más relevantes, ¿ya? Aquí pueden ver lo que serían las preguntas de investigación, la cadena de búsqueda que utilizamos y el flujo de trabajo. Aquí pueden ver el número de cada uno de los
artículos que encontramos y las tres bibliotecas que nosotros utilizamos, que son las más conocidas, que son eExplorer, Google Scholar y ScienceDirect. ¿Ok? Perfecto. Entonces eso, se fueron haciendo cada uno de estos pasos hasta llegar a los artículos relevantes para nuestros. Aquí tenemos en cambio lo que serían las preguntas de calidad especificadas, y en base a estas preguntas de calidad, a cada uno de nuestros artículos que se le dio un código, se le definió un puntaje que podía ser 0, 1 y 0.5 en base a cuál era el nivel de cumplía, si medianamente cumplía o no. Perfecto. Nosotros también para esto, por ejemplo, aquí ya sería la parte del informe, del resumen de cada uno de estos artículos, en donde se ponen como que las principales técnicas que se encontraron, si se utilizó algún software específico, si se utilizó alguna métrica de evaluación para estas técnicas. ¿Vale? Ok, listo, claro. Perfecto, vamos pues. Ya, en la metodología de desarrollo nosotros utilizamos CRISP. ¿Ya? En esta metodología prácticamente se trata de iteraciones que se repiten continuamente. Entonces es una metodología que nos facilita en grupos de trabajo pequeños. ¿Ya? Ya. Prácticamente la arquitectura de nuestro prototipo de software es una arquitectura que es cliente-servidor. Entonces nosotros tenemos un servidor frontend, un servidor backend. El servidor backend está creado en FastAPI, lo cual, como tiene de base Python, nos permite utilizar tanto librerías como sklearn, pandas, numpy, etcétera, para facilitar el tratamiento de los datos. Y además nosotros tenemos todo relacionado a una base de datos específica. Eso es eso. Bien, muchas gracias por su atención. Perfecto, gracias. Un fuerte aplauso, por favor. A continuación, escuchamos a Carlos López. Por favor, bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias. Ahora sí, muy buenas tardes con todos, a los presentes. Yo tengo el componente del análisis de comparación y técnicas de administración de datos. Por favor, en esta presentación vamos a ver lo que es el contexto, vamos a ver también el alcance, además las metodologías de desarrollo y las conclusiones respectivas. Primero, dando a contextualizar qué es la técnica de administración de datos. Esta técnica de administración de datos no es nada más que un proceso, una transformación de los datos sin que pierda esta la utilidad. Es decir, tenemos que transformar una edad sin perder la utilidad de la edad en esta situación, para esconder de atacantes y además de su rastreo a individuos. Generalmente esto se hace por agrupamiento de datos. Si bien, ¿por qué tenemos que darle importancia a datos? Es que es un activo actualmente para las empresas, tanto como organizaciones institucionales, ya que permite tomar decisiones más precisas, además de realizar realidades y ofrecer políticas y servicios personalizados. Sin embargo, el mal manejo de los datos personales genera riesgos, tanto de la privacidad de los individuos, en los que puede recaer como robo de identidad, discriminación e incluso la exclusión social. Siguiente, por favor. El alcance que tenemos básicamente es un estudio implementado de la evaluación de técnicas de administración de datos, en la que se ofrece un prototipo de software que permite preprocesar los datos y aplicar al menos 2 técnicas de administración de datos. Además, con el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos para respetar los estándares éticos y legales. Y además, una inclusión de pruebas debido a que es un poco delicado con el tema de los datos. La metodología de investigación, como ya había explicado mi compañero José Jiménez, entonces aquí vamos a dar respecto a cómo tratamos o cómo llegamos a saber, porque en mi componente se trata de técnicas de administración de datos, pero ¿qué hablamos cuando decimos de técnicas de administración de datos? ¿Ya? Entonces, principalmente, las 3 preguntas que nos hacemos es, para esta investigación es, ¿qué técnicas de administración de datos existen en la actualidad? ¿Cuál es la técnica de administración popular? ¿Y cómo uno puede calificar o cómo dice uno, chévere, esta técnica de administración funciona? Entonces, también tratamos de obtener las métricas con esas 3 preguntas de investigación que se ha planteado. En el momento de que decimos, bueno, ¿cómo vamos a tratar de conseguir todo respecto a las técnicas de administración de datos? Como había mencionado mi compañero José, tenemos esta la condición, que se necesita hacer una estrategia de búsqueda mediante el establecimiento de un texto que nos permita, ¿no? En este caso, que sea una técnica de administración de datos o que sea una anonimización de datos o al menos algún método de anonimización, ¿ya? Debido a la extensión que existe en la literatura,
En mi caso tuve que aplicar tanto criterios de inclusión como criterios de exclusión. Los criterios de inclusión, al menos que tengan 10 años, que debe contener anonimización y además revisión por par, es decir, que alguien haya certificado que ha sido revisado las investigaciones. Y en exclusión se tiene básicamente, debido a que es un tema vasto, la limitación de esto, además de que se limita el proceso de desanonimización y además los estudios para asegurar su calidad deben al menos contar de 6 páginas. Y con una evaluación de calidad similar al que utilizó mi compañero. Siguiente, por favor. En este proceso me ha tocado revisar documentos, como se puede observar en la pantalla, alrededor de 846 documentos obtenidos, de los cuales luego de remover duplicados, se quedó el 599, se ha filtrado por el título 300, y así la revisión de calidad, el checklist y todo esto, y además a los que se tenía acceso, se ha quedado en 40, en los cuales se generan los siguientes... se genera el siguiente reporte, no, más bien las siguientes averiguaciones. Entonces, ¿qué técnicas de anonimización existen en la actualidad? Las técnicas más comunes es generalización, que permite esconder o más bien segmentar un dato en áreas más grandes, es decir, si uno tiene edad, entonces podríamos segmentar la edad de 25 a 30, perdón, de 20 a 30 años. La supresión, que no es nada más que eliminar el dato directamente, generalmente se utiliza. La perturbación, que es agregar ruido, es decir, trata de esconder para evitar que los datos se tengan duplicación. La microagregación, que es una técnica más compleja debido a que agrupa un segmento de datos y en estos trata de esconder datos que se estén, o más bien información que se esté compartiendo. El clustering, que aquí es un poco más complejo debido a que es una extensión en la que se segmentan datos y en estos mismos se trata de analizar en conjunto. Y además tenemos de los enfoques híbridos, que es la combinación, al menos dos más técnicas de la anonimización, de las técnicas de anonimización mencionadas. ¿Cuál es la técnica de anonimización más popular? Generalmente la más concurrente y la más popular es la supresión y generalización. Son las más usadas por su simplicidad. Como se había mencionado, la generalización permite esconder un dato mediante una jerarquización y la supresión les damos que eliminar los datos. Respecto a cuál es la técnica de anonimización de datos, también hay que venir aquí con modelos de privacidad que se encontró en el camino, que básicamente es una estructura que nos ayuda a comprender o que siga una secuencia, saber que estos datos se encuentran anonimizados. Por ejemplo, Canonymity es por decir, existe K-1 repeticiones en los datos, y como diferencia de la diversity privacy es la diferencia probabilística, y la diversity es venir a decir, es una ayuda en segmentar los datos en base a lo que se ha mencionado. ¿Qué métricas son relevantes para evaluar técnicas de administración de datos? Bueno, aquí sí se encontró varias técnicas, en las cuales es la pérdida de información, la utilidad de los datos y el nivel de privacidad, además del tiempo de eficiencia que tiene cada uno de los datos. Luego se habló del se desarrolla en la metodología de Crystal Clear, en la que se menciona la arquitectura siguiente, como podemos ver, y tenemos una arquitectura en la que básicamente por la dependencia de que nuestro compañero mencionó, todo esto funciona como una sola aplicación. Esto vendría a ser el frontend, el backend, que es una petición entre el backend en FastAPI con Spring Boot, y una comunicación a una base de datos. ¿Cuál es el proceso de anonimización? Bueno, como se extrajo de aquí dos técnicas de anonimización, se pudo ejecutar con la supresión y la generalización. Como podemos ver, la supresión necesita un nivel de privacidad porque se ocurre generalmente en datos de identificador directo o en los que sea necesario. Y en la edad generalmente son numéricos. Se ha aplicado para que sea una jerarquización por marcas de clase de forma semiautomática, como se puede observar. Ahora sí, los resultados, debido a los datos que son sensibles y se trata de obtener la mayor cantidad, más bien es complicado obtener los datos, se ha consultado, ha accedido a la base de datos de ADUL, que es una base de datos pública que tiene atributos generales, ¿no? Atributos de estudio. En este caso, tiene atributos sensibles como edad, educación, ocupación y salario. En esta situación,
se ha procedido a identificar, a ponerle un identificador para calificarlo como un identificador directo, la edad, para generalizarlo, saber que aquí la educación, el estado marital, la ocupación, la relación, el sexo, son cuasi identificadores, que esto nos quiere decir que los cuasi identificadores son datos que nos permitan agrupar, y la clase de salario, perdón, el salario, que no es nada más un atributo a estudiarlo. Luego de haber clasificado, nos permiten, analizamos los datos, analizamos todos los datos y tenemos como resultado la siguiente tabla. Como pueden ver, son datos que ya se encuentran anonimizados, que nos permiten esconder información personal. Y con los registros procesados, se procesaron de los 32.000 registros, en las cuales como riesgo de identificación tenemos en promedio un 4.3 y un máximo de 20%. Como menciona, es que tenemos de que cada registro de que se oculta al menos 4 más. Y en la pérdida de información, si bien se ha perdido bastante información, se rescata que más de la mitad es útil y se puede utilizar para el estudio. Y con esto se concluye que las técnicas más usadas es generalización y supresión. La efectividad varía según el tipo de datos y los objetos. Si bien se protege la identidad, se tiene riesgos a reducir la utilidad. Y el prototipo aplica técnicas de administración, manteniendo un balance entre la privacidad y la utilidad. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, queremos felicitarles inmensamente a nuestros dos estudiantes, a Carlos y a José, por su brillante presentación. Realmente este es uno de los casi últimos días que van a estar por aquí. Como ustedes saben, su nota ya está registrada, ya está sentada. Sin embargo, era importante realizar esta presentación como evidencia del trabajo que se hace aquí en la universidad. Por eso es tan importante esta presentación. Luego les invito a que vengan a la incorporación cuando les llamen oportunamente y que disfruten de ese momento. Deseo felicitarles inmensamente. Este es un logro grande en la vida de nosotros como politécnicos. Graduarnos de ingenieros realmente nos cambia la vida a nosotros y a nuestras familias. A través de ustedes, feliciten a sus familias, que seguramente siempre han estado con ustedes apoyándoles y dándoles todo el amor que han estado para llegar hasta aquí. Así que un fuerte aplauso para todos. Felicitaciones. En la biblioteca está reservado un espacio si desean compartir y